Bienvenidos a un nuevo episodio del Chestín. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Y hace 4 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y en este momento nos encontramos en Ecuador. En este episodio quisimos hacer algo distinto. Quisimos probar si ChatGPT nos podía ayudar a hacer un episodio, a ver si quedaba cualquier cosa o si quedaba algo lógico. Para el que no conozca ChatGPT, acá dejamos que se autodefina. Soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial diseñado para entender el lenguaje natural y proporcionar respuestas coherentes e imparciales a las preguntas y mensajes que se me presentan. Para ver qué onda le escribimos un par de pautas y esto es lo que salió. Creemos que igual nuestros episodios son mejores, pero no deja de ser curioso ver cómo quedó. Ahora lo van a ver. Chestín ha estado disfrutando de la ciudad de Cuenca en Ecuador, pero ahora es hora de continuar su viaje. Hoy se dirigen a la ciudad de Azogues. Nos estamos yendo finalmente de la ciudad de Cuenca después de haber pasado 2 semanas acá. La verdad que nos encantó esta ciudad, lo pasamos increíble, es lindísima. Así que los invitamos a ver el episodio anterior para que lo puedan ver. También fuimos a visitar el Chorro de Girón, que fue espectacular, aparte muy divertido sobre todo. Y seguimos camino. Después de un corto viaje desde Cuenca, Chestín llegó a la ciudad de Azogues, donde pudieron ver la hermosa catedral iluminada por la noche. Paramos en este pueblo, en Azogues, que tiene una catedral gigante que la estamos viendo recién, se hizo de noche, como pueden ver. Así que ahora la estamos yendo a visitar de noche. Y está muy arriba, por eso me estoy quedando sin aire. Ahora se la voy a mostrar, está muy linda. La Catedral de Azogues es un templo católico ubicado en la ciudad de Azogues, Ecuador. Fue construida en el siglo XVII y es considerada una de las obras maestras del barroco en el país. Destacan sus altares dorados y su fachada de estilo neoclásico. Miren lo que es esta iglesia, qué lugar, qué lindo. Nos despertamos con esta vista increíble y seguimos viaje. Chestín llegó a las ruinas de Ingapirca, un sitio arqueológico importante en Ecuador. Allí se encontraron con Guille y Mary, conocidos como los chicos de la ruta, y con Anderson y Ana, también conocidos como Baib de Doís. Después de pasar la noche en Azogues, visitar la catedral, bueno, en realidad pasar por ahí, por las escalinatas no pudimos entrar, pero se pudo ver muy lindo. Seguimos camino y aquí no saben con quién nos encontramos. Ya se lo imaginan, ¿no? Chicos de la ruta, Baib de Doís. Estamos acá en Ingapirca, unas ruinas incas creo que son, pero ahora el señor de la voz en off les va a decir un poco más de info. Y bueno, vamos a visitar estas ruinas. Vamos a ver si Chilu tiene un poco más de información de este lugar. Ella siempre está un poquito más informada. No tengo idea de qué. De este lugar, Ingapirca. Es unas ruinas incas, es lo único que entiendo. Listo, perfecto. Bueno, vamos a visitar las ruinas de Ingapirca, las ruinas incas, y encontrarnos con los chicos, porque en realidad vimos las camionetas, pero todavía no nos cruzamos con las personas que viajan dentro de las camionetas. Sí, está para un poncho. ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no es el poncho. Nuestra amiga Bueno, se toma la convirtió en una turista cualquiera. Más turista no se consigue, chicos. Ingapirca es un sitio arqueológico ubicado en Ecuador que fue construido por los incas en el siglo XV. Es conocido por sus impresionantes ruinas y su arquitectura única que combina elementos incas y cañaris. Además de sus impresionantes ruinas, Ingapirca cuenta con un museo que alberga una gran cantidad de objetos arqueológicos, como cerámica, textiles y herramientas de piedra, que brindan información sobre la cultura y la vida de los antiguos habitantes de la zona. El sitio también es un importante destino turístico en Ecuador y ofrece una vista panorámica impresionante de la región. Bueno, está lleno de trabajadores porque están restaurando las piedras. Parece que como tienen hongos, bueno, le van sacando los hongos para que no se deteriore, así que hay lugares donde no se puede llegar. Tiene armados andamios y demás. Así que hasta acá llega la visita.
En Machu Picchu ya nos había pasado algo parecido, porque queríamos ir a ver el Templo del Sol, ¿era? No se podía porque ya había terminado el horario. Es como que hay un horario para entrar a ese templo. No, solo a la mañana, nosotros nos dieron entrada para entrar al mediodía, entonces ya estaba cerrado. Y a mí me da como, no sé, tengo sentimientos encontrados con estos lugares arqueológicos. Por un lado, es la única forma de llegar a ver cómo trascendieron al tiempo estos lugares. Y bueno, son los remanentes de culturas súper evolucionadas y antiguas. Pero por otro lado, es como muy turístico todo, no me termina de cerrar. Pero bueno, qué sé yo. Sí. No hay otra forma de llegar a conocer estos lugares. Leímos la palabra clave y ahí paramos. Canelazo. Vamos a buscar un canelazo hasta ahora. El canelazo es una bebida caliente, tradicional de los Andes. Está hecha con aguardiente, agua, panela, canela y jugo de naranja o limón. Es un petit canelazo, porque la verdad que es re chiquito el vasito, pero está riquísimo. ¿No? Rico está. Está buenísimo. El burrito de carne así en su... Se mandó solito para acá arriba. ¿A dónde vas vos? ¿Qué lleva agua? Acá. Se mandó solito para acá. Ahí viene, mirá, Ali. Debe ser el dueño. Bueno, vamos hasta la cara del Inca. ¿Pensás que tengo comida vos? ¿Subió solito? Pues sí, a ella ya está acostumbrada. Claro, ya conoce el camino. Ya ella sabe ir. Se vaya. Hay más ruinas para allá, mirá qué lindo. Hay piedras con formas, que ahora nos vamos a enterar qué son. Pero bueno, Y tenés lindo lugar. en la cara del Inca, y el otro. Pero bueno, ahí hay varios. Sí, hay varios, están ahí en el camino. Ahora nos vamos a enterar qué son todas esas tallados, me imagino que será. O son solo formaciones. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, esta es la primera de las piedras talladas. La tortuga se llama porque... Bueno, porque asemeja una tortuga. Ahí tenés como... ¿Qué sería? La cabeza, la colita. Yo no le veo que sea tan tortuguístico. Solo así como la forma de la piedra. No sé cuánto la tallaron. Pero bueno, por ahí también se fue erosionando por el tiempo. Vayamos a ver. Seguimos recorriendo Ingapirca. Lindo lugar, la verdad. Es re loco porque en esta zona no hay alambrados entre las parcelas y los campos. Y los animales, como no pueden estar sueltos porque se irían a cualquier lado y se mezclarían entre sí, están todos clavados con estaca y solo pueden comer lo que está alrededor de la cuerda. Aclaremos, clavado con estaca, claro, y una cuerda. Claro, por eso. Están clavados con estaca y una cuerda y solo pueden comer lo que está alrededor de esa cuerda. Y le van moviendo la estaca para que vayan comiendo. De esta manera se aprovecha obviamente súper bien el pasto, porque se come absolutamente todo el pasto, ¿no? Para que no coman por cualquier lado. Pero la verdad que pobre vaca no camina. Acá en esta zona no hemos visto vacas que estuvieran sueltas. No pueden caminar. Así que bueno, pobrecita. Ahí abajo se ve también, mira cómo están. Cómo fueron comiendo ahí gracias a la estaca. Sí. Igual por ahí las hacen comer así y después las sueltan para que caminen. No sé cómo será, pero no sé cómo no se van tampoco. Otra piedra, esta es el fragmento de Inga Yungana. Esa última, sin palabras, no tengo nada que decir al respecto. La cara del sol. Esa es la cara del Inca. Esa es la cara del Inca. En fin. ¿Cuál es tu apreciación de la cara del Inca? Desde acá no veo ninguna cara, pero bueno, el ángulo, esta foto está sacada más allá. Vamos más arriba. Cansancio, gente, porque acá había escalerita, las agarramos media rapidito y te mata. Por la altura. Estamos arriba de 3000 metros acá, ¿no? Ah, sí, ahí se ve mejor. Ahí está la cara del Inca. Ahí está, Chilu. Ahí se ve la cara del Inca. Ahí. Aunque no sé si el Inca tendría una nariz tan repingadita, ¿no? Bueno, ya recorrimos las ruinas, ya recorrimos todo el senderito que te lleva a la cara del Inca.
Estamos terminando el recorrido así que estamos terminando nuestro paseo por Ingapirca y creo que vamos camino a Guayaquil, aunque nos acaban de decir que Guayaquil está todo inundado, que ni vayamos, que no vale la pena. El problema es que, bueno, vale la pena en el sentido de que es tanto caos que no se puede ni recorrer ni circular. O sea, habría que esperar no sé cuánto tiempo, por ahí días, hasta que baje el agua, que se organice un poco, a que no siga lloviendo. El problema es que nosotros tenemos que ir a comprar un panel solar, así que medio que no nos queda otra. Ahí vamos a ver qué hacemos. Chestín exploró las ruinas por su cuenta y luego se reunieron con los demás para disfrutar de una comida juntos. Terminando el paseo, nos encontramos acá con todos los amigos. Así que nos dieron la excusa para parar a almorzar. Ellos habían almorzado, pero bueno, acá con todo. Ese se estaba muriendo de hambre, dijo. Para variar. No Y tanto, Chilu no tanto. no tiene hambre. Para variar. Y me voy a comer todo para variar. Y hasta comer de lo mío, ¿no? Otro canelazo. Obvio, te yo comer el tuyo. No. Acabamos de ver algo muy insólito y muy llamativo, y es que acá a la llama le ponen un tachito para que haga pis. La llama avisa cuando va a hacer pis. Entonces le ponen el tachito, se abre de patas y hace pipí en el tachito. Entonces, claro, la idea es no dejar todo pillado acá, porque está siempre la señora acá. Y me encantó como el gesto de llevar el tachito para que la llama haga pis y que esté tan educada y la avise. La verdad que impresionante. Imagínate tener todos los animales así entrenados, que hagan pis en un tachito. Estaría buenísimo. Después de pasar la noche en Ingapirca, Chestín y los chicos de la ruta emprendieron el viaje hacia Guayaquil. Las lluvias intensas habían provocado algunos desprendimientos. En el camino, se encontraron con una araña gigante en medio de la ruta y detuvieron el motorhome para grabarla. No saben qué impresionante, no sé si mostrárselos o no, porque no quiero que se suscriba nadie del canal. Pero acabamos de cruzar en la ruta una tarántula y no saben lo que es. Pobrecita, va re lenta, la van a pisar, te juro. Ay, va a pasar un camión, le va a pisar, pobre, va muy lento. Pasa que está con zoom esto, se ve re chiquita. Acércate así se ve la escala. Es gigante, boludo. Va re lenta. No, tiene el tamaño de tu pie. Sí, mira, este es mi pie. Ahora se... Sí, mira si salta. No me animo a acercarle la cámara, está consumado. La verdad que no me preocupa tanto, ¿no? ¿Y No sí? me quiero tener encima, pero... Si va así de lenta, no. Parece buena, pobrecita. Pobre, yo no sé por qué tienen tanta mala fama las arañas. Estoy tratando de superar mi fobia. Igual al encontrarla así en el medio de la nada es como que te da menos miedo. Está muy indefensa. Bueno, ya muchos de ustedes conocen mi historia con las arañas. La verdad es que siempre intento superar. No tengo una fobia realmente, porque la fobia sería como sacarme de las casillas si veo una. Y no, todo lo contrario. Si yo veo una, no me traumo. La puedo ver, puedo acercarme. Pero siempre intento superar como ese miedo que le tengo a las arañas. Y nada, por eso intento acercarme. En este caso era súper indefensa. Y trato de acostumbrarme a su forma, a todo, a no pensar que me va a atacar ni me va a hacer nada. El problema es cuando uno se las encuentra de repente y por sorpresa, que es lo que me pasó justamente en Vilcabamba y el accidente que tuve. Que bueno, me llega a pasar con esa tarántula y me muero, me agarro un infarto si me llega a aparecer acá en la cara. Pero bueno, por eso, es un tema las arañas, es un tema para todo el mundo, yo creo. No, pero ahí está re tranquilo. Sí, porque ese es el tema, que te sorprenda, lo mismo con una víbora, que una víbora te sorprenda, te vas a pegar el susto de tu vida, ahora si la ves, podés prever el acercarte a ella, no pasa nada. Es como todos los bichos malos. Pero bueno, dicen que las tarántulas no son malas. Esta se veía bonita, pobre, tan indefensa. Se veía bastante buena. Sí, pero era enorme. El tamaño de mi mano, no les miento. Llegamos a la calurosa Guayaquil. Buenos días. Hoy es domingo. ¿Y qué hacemos los domingos cuando estamos en una ciudad? Es el día de visitar la ciudad. Nosotros intentamos siempre visitar la ciudad de los domingos porque es cuando no hay gente, no hay tráfico, no hay quilombo, no hay nada, es mucho más tranquilo. Se puede estacionar en cualquier lado. Se puede estacionar en cualquier lado. Así que la verdad que un placer, no hay nadie, no hay alma en Guayaquil. En Guayaquil, Chestín recorrió la ciudad y visitó algunos lugares interesantes como la Costanera, el Telesférico y el Cerro Santa Ana.
Bueno, llegamos al malecón. Ayer cuando entramos a la ciudad, el río estaba muy bajo porque obviamente tiene entrante, o sea, tiene marea de... O sea, por el río entra la marea y sube o baja. No sé si se entendió. La verdad que no, pero lo que estaba intentando decir Chilu era que el río está conectado al mar. Está altísima la marea. Mirá la corriente que tiene aparte. Así que tiene marea, y por lo tanto, la altura cambia un montón en los distintos momentos del día. Pero no solo podés ver cómo sube y baja el río, de hecho, el malecón es un icónico paseo marítimo de la ciudad que se extiende por más de 8 kilómetros a lo largo de la costa. Con su vista panorámica del mar y sus monumentales esculturas, es un lugar ideal para caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. Desde su construcción en 1901, el malecón ha sido un símbolo de la vida y la cultura de esta ciudad costera, y sigue siendo un lugar de encuentro para residentes y visitantes por igual. Es increíble, pero vinimos temprano el domingo acá al malecón. Y hay unas lanchitas, pero de tamaño minúsculas, pero que hacen el ruido más insoportable que escuché en mi vida de un motor. O sea, no puedo creer que un motor haga este ruido. Increíble para hacer una lanchita tan minúscula. O sea, esto que es todos los domingos a la mañana y este ruido. La gente que vive por acá se debe querer morir porque es un bajón. Las carreras de lancha son muy populares en Guayaquil. La ciudad cuenta con un gran número de aficionados a este deporte acuático, y hay varias competiciones y eventos que se celebran a lo largo del año en el río Guayas y en el estuario del Golfo de Guayaquil. Ahora justo estos que entraron re silenciosos, pero de repente hacen unas explosiones que no saben lo que es. Es muy loco acá en Guayaquil que hay un teleférico que te cruza el río, pero el río es súper ancho y el teleférico, mira, cruza todo el río. Sí, clarísimo. Está re bueno. Muy loco tener ese medio de transporte en la ciudad. La verdad que es normal ver en ciudades que tienen muchas colinas y pendientes, es más normal ver teleféricos como en La Paz o en otras ciudades. Pero acá, que es todo bastante plano, es re llamativo que cruce como en horizontal una parte de la ciudad. La verdad que está divertido. Nos vinimos a andar en el teleférico, nos pareció divertido cruzar el río en teleférico. No es tan común tener un teleférico que cruce un río. ¿Y las tablas de snowboard dónde van? ¿Qué tiene wifi el costo teleférico? No creo. Debe ser el lugar. El teleférico de Guayaquil es un sistema de transporte por cable que conecta la ciudad con la colina de las Cabras, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Es una atracción turística y un medio de transporte popular en la zona norte de la ciudad. Llegamos a Durán, ¿qué expectativas te trae esta ciudad? No, nada, era solo por el paseo del teleférico. Me gusta esa sensación de estar en la nieve, de sentir un poquito el fresquito, con Sí, este calor es insoportable. psicológico, ¿no? Es psicológico, sí, me subo al teleférico y estoy en un centro de esquí y me da felicidad automática, así que por más que haga un calor insoportable. Tenemos que decir que si bien de este lado también es lindo, está como todo más Más abajo, más descuidado, ¿no? Más descuidado, sí. Pero Igual no está mal. yo Es creo como que más viejo, quedó hecho de hace Sí. mucho y quedó así. quizás al romperse el puente se desactivó toda esta parte. Los jardines están menos mantenidos, dejaron ser. Bueno, decidimos pegar la vuelta, vamos a volver a tomar el teleférico. Acá recorrimos este paseo, digamos, costero, pero No hay mucho más. no, sí, no hay mucho más. ¿Qué tal el paseo en...? Muy tranquilo, muy silencioso sobre todo y muy panorámico, está bueno. Sí, re lindo, me encantó. Y eso, muy silencioso, iba rápido. Un medio de transporte súper práctico para los que estén del otro lado de la ciudad que tengan que ir y venir. Aprovechando este medio de transporte tan silencioso y panorámico y cómodo sobre todo, y aparte que la próxima estación está cerca de la camioneta, decidimos seguir un poquito más. Allá dejamos esa fue la estación donde lo tomamos y cruzamos hasta allá enfrente, hasta Durán, pero el recorrido continúa para atrás, así que bueno, hacia allá vamos. Me quedaría todo el día paseando por la ciudad en teleférico, está buenísimo. Plaza Centenario, próxima parada. La verdad que
contrario a lo que mucha gente dice, no sé, la verdad que no hemos escuchado muy buenos comentarios sobre Guayaquil. Y a nosotros por ahora nos ha encantado. No sé si es que hoy estamos de buen humor, tenemos ganas de recorrer la ciudad, pero nos gusta mucho. Es una ciudad divertida. Es una ciudad diferente. Todo esto de que los ríos y las islas que se arman y los puentes por todos lados. Y la verdad que es una ciudad distinta, está entretenida. Sí, está muy bueno. O sea, por lo menos las cosas turísticas, que me imagino que como toda gran ciudad, todo lo que fuera lo turístico no es lindo. Pero bueno, la verdad que lo que hemos visto hasta ahora es muy lindo, nos gusta. Mirá el cementerio. El cementerio de acá, mirá qué divertido, está re bueno. Bueno, no sé si un cementerio puede Ay, ser sí, está re lindo, mirá qué bien. Sí, que está re lindo, pero no sé si divertido sería. Bueno, sí, a mí me divierte el cementerio. Yo cuando era chica iba a jugar al cementerio ahí de Recoleta, que son todas casitas, y es como una mini ciudad en miniatura. Todas casitas, que obviamente donde están todas las bóvedas, y con todas sus callecitas, entonces tiene como avenidas, calles más anchas, más finitas, callejones. Entonces era muy divertido ir a jugar ahí a las escondidas con mis hermanas. Otra que Merlina, ¿no? Sí. Llegamos al Parque Centenario, que no sé bien de qué va, pero bueno, obviamente es en conmemoración del centenario de la ciudad. Pero mira, tiene ahí en el medio vamos a averiguar. El Parque Centenario fue construido en conmemoración del centenario de la independencia de Guayaquil para honrar a sus protagonistas. Nos vinimos a Puerto Santa Ana, parece que es una parte muy top. Da directo al río. Sí, esta es la parte top. Esta es la parte top de Guayaquil, claramente. Acabamos de salir del café, ese que está ahí atrás, Sweet Coffee, y nos encontramos con que la marea está un poquito bajante. Esto no está acelerado. No, mirá la velocidad. No. Mirá la velocidad que está bajando. Y aparte, obviamente, ayuda la corriente del río, ¿no? Se suman la marea más el río. Esto es lo mismo que pasa en el Río de la Plata. O sea, tenés la corriente de bajante, o sea, la corriente de la marea que baja, por un lado, y por otro lado, sumada a la corriente del río. Claro. O sea, es una corriente súper fuerte. O sea, esto es porque está muy cerca del mar, entonces cuando sube o baja la marea en el mar, hace un taponamiento en el río, no lo deja salir. Y entonces entra todo como para adentro también. Sí, debe ser como el Río de la Plata, yo me imagino. El Cerro Santa Ana es uno de los lugares turísticos más famosos de Guayaquil. Este cerro se encuentra en el centro histórico de la ciudad, en la orilla del río Guayas. La verdad es que se habla de que Guayaquil es súper inseguro, que es peligroso, que hay muchos robos, y seguro que lo hay, no lo dudo. Pero también se ve mucha policía por todos lados, o sea, yo creo que están realmente intentando hacer algo al respecto, porque por todos los que tuvimos, cantidad de policía que hemos visto, así que Sí, bueno, sí. eso da tranquilidad de que nada, obviamente debe estar disminuyendo el robo, por un lado, por otro lado uno se siente más seguro, y nada, es algo bueno. Qué linda callecita llena de edificios así, no sé, me hace acordar a New Orleans, y súper colorido y lindo. Linda calle, ¿no? El Cerro Santa Ana tiene una altura de 63 metros y es conocido por sus coloridas casas, tiendas y restaurantes ubicados en sus empinadas calles empedradas. La subida al cerro se realiza a través de 444 escalones. Obviamente alguna desventaja tenía que tener visitar las ciudades los domingos, y es que siempre está casi todo cerrado, o muchos lugares están cerrados, entonces pierde un poco ese color de los lugares así muy vívidos, o con mucha gente, o barcitos abiertos, con mesitas en las calles. Pero bueno, igual seguimos eligiendo los domingos. Sí. El Cerro Santa Ana es un lugar histórico y cultural de la ciudad, que ha sido restaurado y embellecido para el disfrute de los turistas y visitantes. Es un lugar ideal para disfrutar de vistas panorámicas, pasear por sus calles y explorar su rica historia y cultura. Bueno, llegamos hasta un punto, hasta la otra escalinata, donde nos cruzamos con un policía que nos dijo
no sigan caminando para allá, o sea, porque queríamos ir por otro callejón. No sigan caminando porque allá no hay seguridad, bueno, nada. No les puedo asegurar. No les puedo asegurar, sí. Así que volvimos acá al sendero principal. Yo no puedo más. Esta subida, o sea, prefiero hacer un trekking a 4.000 y 5.000 metros de altura que acá al nivel del mar con este calor y no hay aire, no hay oxígeno acá, no se puede respirar. El señor allá abajo dijo que vendió oxígeno. Un horror, sí, me hizo gracia. Sí, oxígeno, sí. Está lleno de oxígeno el lugar. Bueno, no. Comida. Estamos al nivel del mar, se supone que acá no hay problemas de oxígeno. Llegamos al faro, está ahí arriba. Vamos a subir. ¿Te animás? Sí. En la cima del cerro, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad y el río Guayas. También se encuentra la iglesia de Santa Ana, que fue construida en 1600 y es una de las iglesias más antiguas de Guayaquil. Me gustó Guayaquil, gente. La verdad que todo lo que vimos nos gustó mucho. El faro de Guayaquil fue construido en el año 2002 para reemplazar al primer faro, que en el año 1841 se encontraba en la isla de Santa Clara. Está envuelto con la bandera celeste y blanco y desde arriba se puede admirar la ciudad. Llegamos a la punta del faro, en la zona esa que decíamos que era medio top. Y acá se puede ver Guayaquil 360. Y acá llegamos de vuelta. ¿Lo viste al gato con la prueba? Ese. Ay, pobrecito, está cagado de calor. El gato me parece está sin nada de ya. ¿Todo vivo? ¿Qué hace acá, güey? Porque no va al sol. Eso es lo bueno de no ir con expectativas a un lugar, a una ciudad. Cuando uno no va con expectativas siempre se sorprende y generalmente para Sí. bien. Así que este fue el caso, no veníamos con expectativas. Así que nos vamos muy contentos de Guayaquil. Hasta luego, amigos. Y así concluye el viaje de Chestín por Cuenca, Azogues, Ingapirca y Guayaquil. Esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy y los invitamos a unirse a ellos en su próxima aventura.